Bienvenida, Patricia. He platicado contigo, te entrevistamos para el instituto, estás en el Instituto Bíblico, y tu testimonio más o menos va acerca de la espiritualidad, ¿no? Básicamente me gustaría introducirte, ¿no?, de esta manera, una persona que de una u otra manera reconocía que lo material no era lo único que existía, ¿no? A ver, explícame eso. ¿Es cierto que en qué momento empezaste a tener curiosidad por aquello que no se ve, por las cosas, digamos, no materiales, sino las cosas espirituales? Pues en realidad desde muy chiquita tuve como muchas inquietudes acerca de eso. Desde la primaria, bueno, me gustaba mucho leer, investigar y me preguntaba desde muy pequeña sobre cosas de la muerte, de la vida. En historia, en la primaria, cuando hablaban de Egipto y que sí, las reencarnaciones y los dioses, a mí me llamaba muchísimo la atención, además de que personalmente tenía experiencias pues paranormales, por así decirlo, de pequeña, de ver cosas, ¿no? De tener pesadillas, tener como sueños, sensaciones, visiones. Muchas veces me hacían irme a dormir con mis papás porque me daban miedo. Entonces, ese tipo de experiencias también hacían que yo me preguntara qué había más allá de lo que vemos. Y en realidad siempre fui una persona muy, muy curiosa y con muchas ganas de saber, de aprender. Entonces, para mí las respuestas que me daban en la escuela acerca de lo que existía, pues no me era suficiente. Quería saber qué había más allá de lo que veíamos. Ok, esta curiosidad, digamos, que te llevó pues, a tomar un cierto camino, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo empezó, no sé, de empezar te podrías acordar de un momento en donde dijiste, a partir de aquí empecé a practicar la búsqueda de algo espiritual? Pues creo que sí, desde la primaria, ¿no? Creo que en quinto fue esto de Egipto y me acuerdo que me llamó muchísimo la atención y me clavé mucho, incluso conseguí en la biblioteca de la escuela libros acerca de Egipto y leía mucho de que sí, el Ka y el Ba y los dioses de Egipto. Y bueno, ese interés fue creciendo en la secundaria. A partir de los 15 años también empecé a tomar un curso de Reiki. En ese entonces no se sabía mucho de eso aquí en México, pero es una terapia de sanación energética que viene de Japón. Y me gustó mucho, ¿no? Porque hablaba exacto acerca de la espiritualidad, de la conexión de la mente y el alma y el cuerpo. Entonces fue a partir de los 15 años que tomé ese curso que empecé a practicarlo más y realmente de ahí pues fue escalando hacia yo solita investigar más cosas y empezar a tomar más cursos y a tener más inquietud acerca de eso. Y realmente había como ¿qué te hacía seguir? O sea, había una satisfacción en eso, había respuestas, había una forma de conducirte ante la vida que te hiciera creer, sí, pues por aquí es el camino, o por aquí es lo importante, o qué te hacía seguir, o sea, o simplemente te metiste ahí y sin darte cuenta ya no veías para otro lado más que para eso. Pues era una combinación de cosas. Lo primero era que pues yo me consideraba una persona muy idealista y tenía como este sueño de ayudar a cambiar el mundo y de sanar a los demás. Entonces, pues todas esas filosofías prometen mucho eso, ¿no? Es como la sanación para ti y para los demás y ayudar al planeta y ayudar a todas las personas. Entonces, para mí una parte era como querer ayudar, ¿no? A las personas, querer ayudar a las personas y a mí misma. Y también después, a los 18 años, pues tuve una experiencia que fue muy fuerte, ¿no? Un abuso en un asalto.
Entonces, eso me marcó mucho y eso hizo que yo quisiera encontrar aún más respuestas de por qué pasaban este tipo de cosas en la vida y buscar respuestas acerca de Dios, ¿no? Y de por qué sucedían este tipo de cosas. Y eso me hizo buscar más en estas filosofías. Yo nací en una familia católica, pero bueno, realmente, pues digo, sí me bauticé y todo. De hecho, fui a una escuela de monjas, pero a mí no me gustaba la religión, en realidad. No la pasé bien en esa escuela de monjas y las monjas no la pasaron bien conmigo porque yo era muy rebelde y preguntaba mucho y ellas llegaba a un punto en donde no sabían contestarme y todo era como el dogma, era como memoriza esto, no pienses, ¿no? No había como respuestas. Entonces, para mí, el buscar las respuestas de estas situaciones no fueron a través de la religión con la que nací, sino busqué otras ideas, otras filosofías, y ahí fue que me empecé a meter más en estas prácticas que se conocen como Nueva Era o New Age, que incluyen pues todas estas ideologías de Oriente sobre todo, hinduismo, budismo, taoísmo y las prácticas que llevan la New Age, ¿no? La yoga, la meditación, la canalización y fue así que empecé a meterme cada vez más en eso. Y ahorita pasamos a, ok, y realmente había una sanidad ahí, o sea, sí sentías una especie de, sí me está curando, sí estoy ayudando a la gente, o sea, sí conseguías lo que buscabas, o no. O sea, quiero decir, me estás diciendo que en mucho de este abuso, ¿no? En este asalto, te llevó a adentrarte más, ¿no? Y estando ahí dentro, ¿pudiste sanar eso que estabas buscando o qué pasó? ¿O simplemente seguiste o qué? Pues yo creía que sí, ¿no? O realmente yo sentía que sí estaba mejorando, ¿no? Yo hoy me puedo dar cuenta de que no era verdad, de que no era cierto, de que todavía había mucho dolor en mi corazón. Pero en ese entonces, lo que tiene la nueva era pues de peligroso es que te hace sentir bien por momentos, ¿no? Yo lo que practicaba, por ejemplo, el Reiki, yo me hacía a mí misma terapias de Reiki o después de una meditación o después de hacer, ¿no? Una sesión de yoga, te sientes bien. Y eso es lo terrible porque el enemigo también cura, el enemigo también sana, pero es momentáneo. Es decir, te puedes sentir bien por unos días, por unos meses y después no. Entonces, para mí eso era lo que me llevaba a buscar cada vez más cosas. Entonces, avanzas en eso y que el nivel 2 y el nivel 3 y el máster y ahora el tapping y el theta healing y ahora, o sea, es como te sientes bien por momentos, pero no es suficiente, vuelves otra vez a caer. Dime, ¿qué tantas, o sea, qué prácticas hacías? Es que, ¿qué es la nueva era? O sea, si pudiéramos englobar o definir lo que es estas filosofías, no sé si son filosofías, religiones, prácticas de la nueva era, en esencia, ¿tú qué podrías decirnos de ellas? ¿Me explico? O sea, ¿qué es? Sí, pues en realidad es un conjunto de filosofías que llevan consigo prácticas y como los decía hace ratito, pues la mayoría vienen de Oriente, ¿no? Del hinduismo, sus orígenes y sus raíces son del hinduismo, taoísmo, budismo, de Egipto, y tiene mucho que ver con todas esas escuelas de misterios que había en Egipto, que tienen como propósito, ¿no? Si pudiera decir el objetivo de la nueva era tiene como propósito empoderarte, la evolución del ser humano, ellos dicen, bueno, ¿no? Subir tu vibración, crecer, evolucionar, ser mejor persona y ayudar a toda la humanidad y a la Tierra a crecer. En realidad, pues son muchísimas prácticas. Tiene que ver desde, pues sí, una cuestión de espiritual, pero también hay prácticas,
pues médicas, prácticas físicas, realmente la gama es muy amplia y yo podría decir que estuve prácticamente 10 años, 10, 11 años metida en la nueva era y hice muchas cosas en la nueva era, o sea, practiqué muchas cosas. La nueva era tiene una pantalla de algo positivo, de algo bueno, de algo que te ayuda. No es abiertamente ocultismo ni satanismo, como otras prácticas que sí las hay, brujería, chamanismo, ¿no? Que sí son como abiertamente obscuras. Realmente la nueva era es un conjunto de prácticas que te las venden ya en todos lados como luz y como un camino de superación personal, un camino de sanación de traumas, un camino de armonización, de subir la conciencia, un camino de ayudar a la humanidad. En realidad, pues yo estaba metida en eso y yo realmente creía eso. Para mí lo impactante de cómo llegué a Cristo y cómo Él me reveló pues que todo esto no era el verdadero camino fue que pues yo no lo sabía, o sea, yo estaba metida en eso creyendo que estaba haciendo un bien a mí misma y un bien a las personas, porque yo ya daba terapias de Reiki, hacía canalizaciones, etc. Y dime, tengo dos preguntas, no sé cuál quieras responder primero. Te las voy a hacer. Una es, ¿no? Hablamos un poco acerca de realmente el egocentrismo que todo esto genera, el ser bueno y ayudar a los demás, ¿no? ¿Sabes? Uno de los grandes problemas al compartir el evangelio es que la gente se cree buena, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿no? Es que tú, ¿no? Desde la perspectiva cristiana y desde la perspectiva, pues sí, nueva era, ¿qué grado de espiritualidad hay en todo esto? ¿Me explico? O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, ¿realmente hay algo espiritual o no hay nada espiritual en la nueva era? O sea, o sí o no, o simplemente es una pantalla, ¿no? Y simplemente es una especie de práctica vacía y hueca, o si realmente puedes alimentar tu espíritu, realmente hay algo espiritual o no. ¿Me explico? Esa es la pregunta en realidad, porque ellos, hasta donde tengo entendido, apelan a cierto espíritu del hombre, y creo que no solo del hombre, sino de todas las cosas, y no sé. Entonces, la pregunta un poco es esa: ¿qué tan cierto es la espiritualidad dentro de todo esto? Bueno, respecto a la primera pregunta sobre el ego, yo creo que es muchísimo y parte de lo que a mí me dijo Dios fue, y de lo que me hizo saber que estaba en un mal camino, ¿no? La conciencia de pecado que el Espíritu Santo hizo en mí, fue darme cuenta del gran orgullo que era la nueva era y que yo tenía, la gran soberbia y la gran vanidad y el gran ego, porque en primera es querer conocer los misterios del universo, en segunda, lo que la nueva era te hace creer y lo que te alienta es a que tú seas tu propio Dios, ¿no? Se trata de tú crecer, tú eres el potencial, tú tienes la capacidad de crear tu realidad, tú tienes que desarrollar tu conciencia, subir en vibración, todo es acerca de ti, ¿no? Y es acerca de ser como Dios, o sea, el objetivo de la nueva era, ¿no? Le hablan el ser superior, se trata realmente de tu ser, tu creador, el creador de la realidad. Entonces es un gran ego, ¿no? Lo que a mí Dios me mostró es, tú eres mi criatura, mi creación, yo soy el creador, yo creé esto que ves, ¿no? No eres tú. Y dos, en la nueva era hay mucho esfuerzo, ¿no? Por lo que decía, en esta superación, hay mucho esfuerzo de parte de uno por querer alcanzar, ¿no? esa perfección, y es a través de técnicas y de prácticas, y juegas con tu cuerpo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, porque es verdad que tenemos un alma y es verdad que tenemos un espíritu, Dios nos creó de esa forma, pero la nueva era lo presiona, ¿no? Es como que activa tus chakras, activa tu pineal para ser clariaudiente y trata de tener esos poderes sobrenaturales y ver
las cosas del espíritu y ver el aura y ver a los ángeles y desdoblar tu espíritu, salir de tu cuerpo y viajar a dimensiones. Y ese tipo de cosas, lo que a mí Dios me dijo y me reveló fue que es ir en contra del diseño de Dios. Es decir, Dios nos creó de una forma perfecta y maravillosa. ¿Y quiénes somos nosotros para con esas técnicas tratar de forzar ese cuerpo, tratar de evolucionar a la fuerza nosotros mismos? Realmente nos estamos haciendo un gran daño, no necesitamos eso. Y lo voy a conectar con la segunda pregunta que me hiciste. ¿Qué desierto hay en todas esas prácticas? Es terrible y para mí me toca muchísimo en el corazón este tema porque yo estuve ahí, pero porque es muy engañosa la nueva era, porque verdaderamente mezcla verdades con mentiras, ¿no? Y entonces en la nueva era pues hay un Jesús de la nueva era, que es amor y que es un gran maestro ascendido. Y en la nueva era incluso agarran versículos de la Biblia, ¿no? Y es pide y se te dará, pero es con la ley de atracción y la visualización creativa. Y en la nueva era hay ama a tus enemigos, es decir, la nueva era tal vez, siento que por eso engancha y por eso atrapa, porque te sueltan pedacitos de verdad. Yo cuando leí la Biblia dije, ¿qué es esto? O sea, está completamente, todo lo que yo sabía, hay muchas cosas que están aquí, pero estaban corrompidas, no eran lo que realmente Dios hizo o Dios quiso decir. Entonces, por eso es muy peligrosa la nueva era, porque combina verdades con mentiras y por eso yo siento que por eso te calma o te sacia por momentos y dices, sí, estoy en el camino, ¿no? Estoy en el camino del perdón, de la sanación, de Dios. Dios es amor, ¿no? Por ejemplo, en la nueva era Dios es amor. Y claro que Dios es amor, pero no vemos como todo el panorama completo, no lo conocemos realmente, ¿no? Okay. Entonces, dime, ¿cómo fue que llegaste a Cristo? O sea, ¿cómo fue que eso que todo cambió? ¿No? O sea, que de alguna manera abrazaste al Dios que juzga, ¿me explico? Al Dios que su amor lo demuestra ensangrentándose en una cruz, ¿me explico? Pues realmente no era algo que yo estuviera buscando, ¿no? Hace 2 años que fue que conocí a Cristo, fue por medio de un video de YouTube. Yo estaba en YouTube y de pronto vi un título que decía, ¿por qué salí de la nueva era? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque yo estaba muy metida en eso, cada vez más metida, ¿no? Haciendo ya canalizaciones, viajes astrales, o sea, estaba muy, muy metida ya. Y le di clic a ese video sin saber realmente qué esperar y escéptica. Y ni siquiera era un video, era una chava que estaba hablando y estaba todo negro, todo oscuro el video. Y ella empezó a hablar y empezó a dar su testimonio de cómo ella estaba en la nueva era. Ella sí había practicado la Wicca, que es como la brujería blanca. Y hablaba de cómo Jesús la había rescatado y del Dios y de la Biblia. Y realmente yo en ese momento no recuerdo exactamente lo que la chava dijo. Tengo como flashazos de que habló de justo esto, de que se adoraba a la creación en vez de al creador, de la idolatría, el paganismo. Pero lo que a mí me pasó, pues sí fue pues algo fuerte para mí y que no pudiera yo explicar de forma racional, ¿no? Pero literalmente pues caí a mis rodillas, a mis pies y sentí literalmente como Dios me quitaba la venda de los ojos y me revelaba la verdad, ¿no? O sea, el Señor me dijo justamente que todos esos ángeles y maestros de luz y maestros ascendidos que yo contactaba, que yo canalizaba, eran realmente demonios y ángeles caídos. Me mostró mi pecado de creer en eso y lo perdida que estaba, mi arrogancia. No podía más que llorar, o sea, me sentí, fue como 1 hora aproximadamente lo que yo viví. Incluso, bueno, hace 4 años yo tuve una enfermedad que un mes no supieron los doctores qué era y resultó ser un virus que se fue
al pericardio, que es la bolsita que recubre el corazón, y tuve que estar 2, 3 meses en cama. Y fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte. Y yo en esa enfermedad empecé a tener muchísimos pensamientos de miedo a la muerte y de que Dios quería que muriera. Y después de eso empecé a tener ansiedad y ataques de pánico. Y a mí en esa noche el Señor me reveló que todo eso que había vivido era realmente ataques demoníacos, ¿no? Que, no sé, yo lo digo muy coloquialmente, que me sentí como si fuera un USB en ese momento, porque sentí que Dios mismo me estaba diciendo todo eso y que me quitaba la venda de los ojos. Inclusive hubo un momento en donde temblé y sentí como entidades salían de mí. Y 3 días estuve llorando, en shock, realmente estaba en shock, yo no lo podía creer, o sea, una parte de mí decía, no lo puedo creer, ¿no? Y después de eso, pues empecé a ver, ¿no? Si una parte de mí todavía dudaba y decía, no puede ser, de pronto fue muy claro porque ese primer mes, esos 2 primeros meses de mi conversión, empecé a tener muchos ataques, ¿no? Y esos seres de luz y ángeles que yo antes veía, pues me mostraron su verdadera cara, ¿no? Y ya no me da pena decirlo porque a Ryan Reyes también le pasó, pero una noche un demonio vino y me ahorcó y yo clamé por Jesús, ayuda, y Jesús vino y me salvó. Y yo sé que esto para muchas personas puede sonar loco o puede sonar que no es verdad, pero la realidad es que los demonios existen, Satanás existe y está como león rugiente buscando a quien devorar, y su religión es la nueva era, aunque está disfrazada de luz, realmente es Satanás disfrazado de ángel de luz y son lobos disfrazados de ovejas. Entonces, pues sí, fue un cambio, un shock, un cambio al 100%, quemé todo lo que tenía, yo practicaba, bueno, con cuarzos, tarot, códigos de luz, geometría sagrada, todo, y mil y un cosas, libros, runas, tiré todo, quemé todo absolutamente, y pues Dios ha hecho maravillas en mi vida. Ahora dime, ¿qué diferencia hay del antes a la hora con Cristo? ¿No? Pues es muy grande la diferencia. Una cosa que quisiera decir es que a partir de esto, de la ansiedad y de los ataques de pánico que me resultaron de esa enfermedad, pues yo obviamente estaba en todas esas terapias y aparte era súper orgánica, naturista, entonces yo sabía que me estaban dando crisis de ansiedad y ataques de pánico y traté por medio de mis herramientas de sanarlo, ¿no? Entonces, pues le eché aún más fuerte a todas las técnicas de nueva era, meditación, mantras, canalización, bla, 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 pero también acupuntura, homeopatía, flores de Bach, naturópata, osteópata. De verdad, yo sí puedo decir que yo lo probé todo, o sea, conozco, y son muchas prácticas, pero yo estuve en ellas, yo me involucré, tapping, muchísimas. 6 meses estuve así, fui a terapia y a diferentes tipos de terapia, hasta que un día tuve un quiebre muy, muy fuerte y antes mis familiares y amigos me dijeron, Pati, creo que vas a tener que necesitar ir al psiquiatra. Y yo con toda la renuencia de mi corazón acepté, porque realmente sí, sentía que me estaba volviendo loca, que no podía ya controlar mi mente, esos ataques de pánico y ansiedad ya no me dejaban vivir. Y fui con el psiquiatra, o sea, diciendo, deme lo que sea, o sea, quíteme esto ya. Y tomé una pastilla 1 año. Y yo le decía la pastilla feliz, porque pues estaba drogada, o sea, realmente, ¿no? Estuve así. Cuando yo llegué a Cristo, todavía me quedaba 1/4 de esa pastilla que no había podido dejar, ¿no? Porque el psiquiatra me dijo, bueno, la tomas 1 año y medio, 1 año, y después viene el proceso de dejarla. Y
Y ya me quedaba ese cuarto que yo no podía dejar. O sea, apenas lo intentaba y era este síndrome de abstinencia horrible. No podía y no podía. Y llegué a Cristo y yo sabía que Él quería quitármela. Pero sí, pues lo había intentado, incluso con otras recomendaciones médicas de cómo dejarla y no era posible hasta que oré y le dije, Señor, tú dime, por favor, tú dime cómo quieres que deje esta pastilla. Y al otro día amanecí con una idea que era muy elaborada, ¿no? Y era como de la vas a empezar a dejar cada 14 días por 3 semanas y luego así, hasta un día sí, 2 días no. Bueno, era todo un plan que yo sabía que era del Señor porque a mí no se me hubiera ocurrido en lo más mínimo. Y en 2 meses, 3 meses, yo dejé esa pastilla perfectamente, sin ningún, bueno, no les voy a decir, igual y sí al final algún dolorcito de cabeza y eso, pero sin ningún problema, dejé esa pastilla. Y no volvieron los ataques de pánico ni ansiedad. De vez en cuando me pongo nerviosa, pero el Señor hace su obra en mí y todo está bien. Y eso fue algo que hizo una gran diferencia en mi vida, ¿no? Ya no ser dependiente de eso, poder liberarme de esa situación. Y la otra cosa muy importante es que yo me sentía en una constante búsqueda antes, ¿no? Era como, yo me definía a mí misma buscadora de la verdad. Me encantaba leer, me encantaba investigar, me encantaba saber. Y era cada vez más y más, y querer saber más y querer saber más. Y ahora que estoy en Cristo y que Él me mostró su verdad y que me dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y es Jesucristo, y no es el Jesús de la nueva era, sino es mi Hijo que se sacrificó por ti en la cruz, y es la Biblia, ¿no? También me dijo es la Biblia, y también eso me choqueó porque como no me gustaba la religión, ¿no? Pero ahora que estoy en Él, me encuentro en paz, realmente me siento en paz, siento que estoy completa, que no necesito nada más ni nadie más. Esa búsqueda insaciable terminó, como esa sed, esa necesidad de saber terminó por completo. Y además el Señor ha traído una sanación profunda en mi vida, una sanación que con todos estos años, ¿no? 10 años aproximadamente, y con todas las terapias, o sea, incluso regresiones de vidas pasadas, hipnosis, programación neurolingüística para olvidar, para quitar recuerdos de mi mente, nada de eso lograron lo que el Señor ahora logró, que fue darme una completa paz, una completa felicidad y un completo y verdadero perdón, ¿no? De esa situación. Y pues eso, o sea, el Señor pues sigue siendo muy bueno y sigue trabajando conmigo, obviamente, pero puedo decir que mi vida ha sido transformada por completo. Qué chido. Oye, dime una cosa. Si tuvieras que leerle un par de versículos a la antigua Pati, ¿qué le dirías? Toda la Biblia. No, no es cierto. Pues creo que sería bueno ¿no? De yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí, ¿no? A través de Jesús. Pero 2 versículos que a mí me llegaron mucho al inicio de esa conversión, se los voy a compartir, fueron en Juan 6:35, que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo puedo constatar eso. Y el otro, pues es muy parecido, pero es cuando Jesús está con la mujer samaritana en el pozo, y hablan del agua, ¿no? Y ella está hablando de esa agua para beber, y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yeah. Muchas gracias, Pati. Dale un fuerte aplauso.